Buenas noches y bienvenidos todos a vuestra casa. Estamos aquí reunidos para presentar los actos y cultos de Nuestra Señora del Santísimo Rosario que tendrán lugar la próxima semana. El acto de hoy consistirá en descubrir el cartel promocional de los cultos realizados por nuestro hermano y amigo don Manolo Bernal. Y a continuación, una ponencia que va a realizar este gran cofrade que tenemos el gusto de tener que nos acompañe en esta mesa, don Gonzalo Lozano. El triduo va a comenzar el próximo jueves, será jueves, viernes y sábado, a las 8:30 con el rezo del Santo Rosario y después ejercicio de triduo y Santa Misa con homilía. Y el próximo domingo, 2 de octubre, Dios mediante, tendrá lugar el Rosario de la Aurora por la mañana a las 7:30 de la mañana y por la tarde la tradicional procesión de Nuestra Señora del Santísimo Rosario por las calles de la feligresía de San Juan. La salida de la procesión será a las 19 horas y efectuará el siguiente recorrido: Rojas Marcos, San Francisco, Padre Marchena, Plaza Siete Revueltas, Sastres, Padre Marchena, Iglesia Matriz de San Juan Bautista, San Juan, Pouyao Valera, Doctor Salvador Gallardo, San Francisco, Rojas Marcos y entrada al templo de nuevo. A continuación, le cedo la palabra al señor fiscal, que va a ser el que se va a encargar de presentar los actos. Tu dulzura no tiene igual, tu mirada candorosa. De madrugada la aurora, en la tarde rayos de sol y luna, y de noche el lucero. Del pueblo su desvelo, pues todo el mundo te adora. Rosario de los cristeros, patrona de tu Marchena, protectora perpetua de tu pueblo, Nuestra Señora del Santo Rosario, Rosario del Marchenero. Con la venia del señor rector y autoridades presentes, no podía faltar a este acto unas breves, tal vez torpes palabras para ensalzar a Nuestra Señora, previa a los cultos que aquí anunciamos en este humilde acto. Seguidamente presentaremos a todos los fieles, de manos de su autor, un precioso cartel anunciador, obra de nuestro hermano Manuel Bernal Aranda. Persona de gran calidad humana, con especial sensibilidad en captar todo cuanto observa a su alrededor y manifestar con arte el fruto de su trabajo. Rápidamente se enamora de esta tierra llamada Marchena y se hace hermano de esta su hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro. Bernal cuenta con amplia experiencia en los medios de comunicación, fotografía, diseño gráfico publicitario y docente. Esta última faceta impartiendo cursos de formación profesional en Sigma Comar y en las poblaciones de Marchena y El Saucejo. Asimismo, es gerente de la empresa Estudio 5. Sin entrar en detalles en las numerosas ilustraciones que posee en boletines de hermandades, revistas y demás publicaciones de su dilatado registro, quisiera destacar sus carteles anunciadores sobre las procesiones locales, tales como la de la Romería del Rocío 2014 y de Semana Santa, la Tertulia Cofrade El Llamador 2009, el Consejo Local de Hermandades 2012 y el Ayuntamiento de Marchena 2020 y un año tan especial como este, 2022. A continuación, el autor del cartel junto al rector de la hermandad procederán a descubrir el cartel anunciador de los cultos y procesiones de la Virgen del Rosario.
No voy a demorarme mucho, pero sí me gustaría, pues, lógicamente, agradecer a todos vosotros por vuestra asistencia y a los miembros de la Junta. Y bien, pues, rector, amigo Miguel, miembros de la Junta, hermanos, amigos todos, cofrades. Hace unos días me llamó Joaquín para invitarme a que una de mis fotografías del pasado año, del Rosario de la Aurora o de la procesión de Nuestra Señora del Rosario, fuese el anunciador del primer domingo de octubre. Con presteza le presté varias que a mi juicio podían ser representativas. La Junta decidió esa que ustedes tienen en ese marco y que ustedes ven. Corresponden al momento en el que el paso revira en la plataforma para comenzar a salvar los escalones de nuestro templo hasta la calle. Que espero que con ellos ustedes también, que igual que a ellos, a ustedes también les guste. Debo en este punto agradecer la atención de haberse acordado de un servidor para este acto, uno de los últimos momentos públicos que organiza esta Junta en nuestro templo. Agradecerles también la confianza que como profesional han depositado durante su legislatura, como hacía la Junta anterior, ya que desde el 2011 me llamaron para colaborar y aquí sigo. Como así también lo he hecho durante algo más de 3 quinquenios con los jóvenes del Rosario para la edición de sus carteles. Antes de terminar, me gustaría, ante la convocatoria de Cabildo de elecciones para el sábado día 8, en el que nuestros hermanos van a poder elegir entre 2 candidaturas, lo que representará una importante masa social, 34 personas en total dispuestas a aportar lo mejor de sí para el bien de nuestra hermandad. Como hermanos, debemos estar contentos de la disposición en los momentos que vivimos en lo social y espiritual, por querer hacer grande y trabajar por una institución religiosa a la que nos aglutina a los pies del Santísimo Cristo de San Pedro, María Santísima de las Angustias, Nuestra Señora del Rosario y San Juan Evangelista. Y espero el que sea el resultado de las elecciones que ambas juntas unan sus fuerzas y demos ejemplos de unión, porque más allá del poder y el estar o ser, se encuentran ellos, nuestros titulares, quienes son quienes nos encaminan y a quien recurrimos con nuestras miradas, nuestras promesas, nuestros desvelos, nuestras súplicas y lamentos en momentos de dificultad o nuestros pensamientos. Confiamos con esperanza en ellos, que ellos, que todo lo puedan interceder ante el Santísimo para que los hombres de guerra cesen en su empeño de crear muerte y destrucción y podamos vivir en paz. Amigos, ya termino. Solo me queda una frase mía que suelo usar en cada presentación del cartel para finalizar, y que es esta. Este cartel es vuestro, disfrutadlo, difundirlo y que sirva para pregonar con una fotografía cómo somos y cómo rezamos aquí. En esta ocasión, ante la imagen de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Muchísimas gracias. Nuestra promotora de culto va a proceder a entregar un pequeño obsequio por tu contribución. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tu rosario, Señora, cuando tus fieles te rezan.
Hay arte en el sentir, clase en el andar, maestría del capataz, y la Virgen del Rosario por el barrio de San Juan regresará este año y a Marchena bendecirá. Con esta bella instantánea del inicio de la procesión del pasado año, sin duda marcada para la historia por las circunstancias de sobra conocidas, este año no podía hacer menos con la vuelta a la normalidad, pues entonces fue la primera imagen religiosa en realizar procesión con costaleros bajo un paso, tras permitirlo las autoridades competentes. Con júbilo, la hermandad organiza y gestiona la procesión de su titular letífica, siempre abierta a colaboraciones de grupos de fieles, asociaciones y entidades locales a engrandecer la fiesta, en cumplimiento de sus cultos internos y externos, tal establecen nuestras reglas. A continuación, Gonzalo Lozano Rosado realizará una disertación en torno a la Santísima Virgen del Rosario, la cual será sin duda una lección magistral para conocer más profundamente sobre la patrona de Marchena. Lozano, además de ser un reconocido costalero, especialmente a los pies de Nuestra Señora, es licenciado en Historia del Arte. Cuenta con distintos másteres universitarios, tales como el de Educación, Bibliotecotomía, o el de Comunicación y Crítica Cultural. Posteriormente presenta y ha desarrollado una amplia experiencia como técnico de documentación, archivo y biblioteca de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Y también se desenvuelve en empresas privadas de servicios técnicos de arquitectura. Quisiera destacar entre sus publicaciones en prensa su autoría en el catálogo de la exposición conmemorativa de la inauguración de la Biblioteca Pública de Sevilla, donde rescata medio siglo para la historia de la Biblioteca Pública Provincial desde su creación hasta mediados del siglo pasado. A continuación tiene la palabra Gonzalo. Los micros, te dejamos. ¿Te pones no te preocupes? Sí. Vamos a probar esto. Vale, se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, señor rector de la hermandad, señor vicerrector, señor fiscal, ¿no, Joaquín? ¿Señor fiscal? Sí. Pueblo de Marchena, devotos todos de la Virgen del Rosario, muy buenas noches a todos. Esta noche, como bien ha dicho Joaquín, lo que nos reúne aquí pues, es la devoción, ¿no? A nuestra patrona, a Nuestra Señora del Rosario, pero yo creo que es de sobra conocido por todos, ¿no? La tradición devocional que tiene esta imagen en Marchena. Esa tradición devocional hay que contextualizarla en la esencia histórica de nuestro pueblo, que se identifica con dos elementos fundamentales que forman parte de nuestra vida, como son la presencia de la Casa de Arcos y la presencia de la Orden de los Predicadores, para entendernos todos, los hermanos dominicos. Pero claro, aquí estoy yo. Él ha hablado de los pies de la Virgen. Sí, es fundamental. Gracias, Joaquín, por la presentación, pero yo creo que si algo le da sentido a mi presencia esta noche aquí, no es que sea licenciado en Historia del Arte, que sepa más, que sepa menos de archivo, de biblioteca, eso es lo de menos, eso no es importante. Yo quiero que hoy entendáis que el que os va a hablar es un costalero de la Virgen, desde hace muchísimo tiempo. Por ahí veo algunos de mis capataces, está Lorenzo por ahí, mi amigo Alfonso, ¿verdad? Yo empecé con José Manuel Cortés el año de la Expo, cuando las cosas eran de otra manera. Y hoy sigo sacando la Virgen, he tenido mis épocas. Y creo necesario esta presentación porque lo de hablar mejor o peor, bueno, esto es una cuestión de las circunstancias. Pero quiero que entendáis que el que os habla es un costalero de la Virgen. Y es fundamental. ¿Por qué? Porque en este contexto de nuestra religiosidad popular, que es la devoción a nuestra Madre, nuestra Semana Santa, nuestras costumbres populares, nuestras tradiciones, es fundamental ese nexo de unión de esa gente que al día de hoy altruistamente y antaño asalariados, pero también con esa devoción que existía debajo de los faldones, servían de nexo de unión entre lo divino y lo humano. O básicamente lo que yo voy a hacer esta noche aquí, intentar transmitiros cuál es el origen de esta devoción
cómo ha ido evolucionando a nuestra maña y manera en Marchena, como decía el gran Manolo Santiago, y a ver si esta noche pues, nos vamos un poquito más cerca de la Virgen. Yo sé que os puede parecer un poco, no os voy a entretener mucho, voy a ser cortito y voy a ser franco en las palabras, pero creo que os puede gustar. Así que vamos a empezar. Lo primero que os voy a comentar es una cosa. La devoción de la Virgen del Rosario, por lo dilatada en el tiempo que viene desarrollándose, no es una devoción al uso, por entenderlo. ¿De acuerdo? Después lo vais a entender cuando yo cierre con la parte de la iconografía. Es más un estado espiritual, un estado mental y una forma de comportamiento en un contexto muy determinado. Ahora después lo vais a entender cuando yo empiezo a desarrollar históricamente cómo va evolucionando. Entonces hay muchas circunstancias que se solapan en el tiempo, se superponen y, digamos, pues no van a desarrollar lo que es el corpus de la devoción de la Virgen o el concepto que tenemos en la actualidad hasta que van pasando varios siglos. De esta manera yo me voy a retrotraer a lo que es la base de nuestra cultura, la época clásica, Grecia y Roma. Ahí empieza el origen de la devoción al rosario, no como una deidad, pero sí con el formato que después se vaya adaptando desde un rito pagano a través del adoctrinamiento de la Iglesia de Roma. Y me explico. Griegos y romanos tenían costumbres de utilizar coronas de flores, generalmente rosas, para ponerlas en las cabezas de las esculturas de sus deidades como ofrendas votivas. Y aquí me paro. Yo siempre, cuando hablo, siempre me gusta decir una cosa, cuando yo voy a explicar algo. Digo, me gusta empezar por el principio. Hay gente que dice, eso es muy simple, digo, no. El principio es la etimología, que es lo que dice el concepto y cataloga el vocablo. El vocablo rosario, yo sé que muchos lo sabréis, lo que viene a significar es corona de rosas. Pues bien, estas coronas de rosa, que en la época clásica utilizaban tanto griegos como romanos, en la época de las primeras comunidades cristianas, estamos hablando de principios, finales del siglo III, principios del siglo IV, la época de las persecuciones con Diocleciano, las mártires cristianas que eran sacrificadas, como estamos viendo, lo de vincular a la rosa con los mártires no es nada nuevo del siglo XX, es algo muy, muy antiguo. Después cada uno lo va utilizando en función de las circunstancias. Pues estas mártires después se recogían después del sacrificio, independientemente que fueran al Coliseo, que fueran con saeta, como fuera el sacrificio, se recogían por los familiares y en función del número de rosas, generalmente eran 10, pero no tenían por qué ser exactamente ese número, se rezaba una oración por cada una de esas rosas. Ya estamos planteando lo que después va a ser el rezo del rosario, las cuentas, la oración por cada nudo, que después lo explicaré, y en este caso es una rosa. Ese es el origen de todo. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar una cosa muy simple. El Imperio Romano llegará un momento en que se bifurque, caerá la parte de Occidente, que digamos es la próxima a nosotros, caerá en manos de los pueblos hermanos. Y a partir de ese momento empieza un proceso de cristianización de los ritos paganos. Ahí entran todas nuestras celebraciones actuales. La Navidad, Halloween, que aunque parezca que Halloween es algo maldito, no, Halloween simplemente significa en gaélico la víspera de todos los santos. Prácticamente el 90% del calendario litúrgico cristiano que tenemos tiene una base pagana en cuanto a fecha. Después la Iglesia aportó el tema del procedimiento, la escenificación de lo que es la liturgia, que a fin de cuentas es una ceremonia delante de público. ¿De acuerdo? Pues bueno, ahí nos encontramos como preámbulo de todo. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que vamos a empezar a evolucionar, como empiezan a evolucionar las comunidades cristianas. Y ya en pleno medievo, nos vamos al siglo IX, existe una costumbre, ya la Iglesia está desarrollada, ya empiezan las oraciones, los 150 salmos del oficio divino que se rezaba de forma diaria. Estamos en pleno medievo, el concepto es orat et laborat, los grandes señores feudales, y todo el mundo rezaba. La gente no sabía hablar, la mayoría de la gente era analfabeta, pero es que había gente que no sabía ni hablar y la gente del campo prácticamente con gestos. Es muy importante que nos metamos en ese concepto. Entonces, ¿qué pasaba? Que a la hora de rezar estos 150 salmos había gente que no se los sabía porque no tenía capacidad de retenerlos. Entonces se daba la opción de que rezara Padre Nuestros o Ave María para complementar esos 150 salmos. Y para llevar la cuenta, en los pequeños hilachos
los pequeños harapos del atuendo que tenían, hacían unos nudos en esos hilillos, que ya empieza a sonar a lo que es un rosario en día de las cuentas, ¿verdad? Ha pasado el tiempo y se han cambiado las flores, las rosas, por un pequeño trozo de tela. Así va evolucionando. Y llegamos a la fecha. La fecha clave es el año 1208, para otros 1210, en fin, en esos 2 años, que es cuando a Santo Domingo de Guzmán se le aparece la Virgen. Se le aparece la Virgen, le enseña a rezar el rosario para entendernos y le dice que difunda ese nuevo modelo de oración para entendernos. ¿Pero qué pasa? Pasa una cosa muy simple. En aquel momento Europa está enfrascada en la guerra, están terminando las cruzadas, aquello es complicado. Entonces es importante que entendamos los conceptos. ¿Por qué? Porque la dimensión no va a llegar en ese momento. De hecho, Santo Domingo de Guzmán todavía no ha fundado la Orden de los Dominicos. Lo va a hacer en 2016, varios años después. Pero pasa una cosa fundamental. Fundamental cuando narramos las cosas del pasado. Y son los relatos míticos, épicos, históricos, que sostienen las historias o los tiempos pretéritos. Y esto es que en el contexto en el que están, que estamos en el principio de la Francia, ya la heredera del reino de los francos, la dinastía de los Capetos, que era, digamos, los Borbones de aquella época, de aquel país, los reyes que existían, pues hay un tema de tierra, de patrimonio y de luchas con el Papa. Y están en medio de la cruzada albigense. Bueno, es una lucha de poder y riqueza de tierra, pero bueno, hay una batalla fundamental en la que Simón de Montfort, pues atendiendo a la intercesión de la Virgen, por mediación de este vínculo que ya tenía con lo que es el origen y el principio de lo que después será la comunidad de los dominicos, pues triunfa en la batalla y empieza a contar esta historia. Y empieza a fortalecer la devoción a. Es lo mismo que va a pasar también con el tema de la Inmaculada, con la batalla de Empel, con los tercios de Flandes. Si os dais cuenta, está todo relacionado, todo sigue un mismo patrón, ¿de acuerdo? Y bueno, digamos que a partir de ahí, de ese momento, empieza aquello a tomar cuerpos. Pero sigue sin existir, digamos, un poder o un vínculo dentro de las directrices de la Iglesia de la época, una Iglesia muy diferente a la que podemos pensar en la actualidad. Porque para entendernos, la Iglesia que conocemos hoy en día no tiene nada que ver con la del pasado, pero mucho menos con la de la Edad Media. La Iglesia moderna empieza a partir de Trento, ¿vale? Y a partir de ahí, a lo mejor sí nos podemos aproximar. Lo que yo estoy hablando es una iglesia en la que el Papa era un señor feudal como otro. Estaba casado, tenía hijas, tenía hijos, no había problema. Lo importante era la tierra y el territorio, simplemente. ¿Vale? Estamos en el siglo XIII, principio del siglo XIII. Es fundamental que tengamos claro dónde estamos, ¿no? Porque a lo mejor, sacando la cosa de contexto, puede parecer un poco de barbaridad lo que estoy diciendo, ¿no? Y es una cosa bastante real. Pues bueno, nos vamos a ir al final del siglo XV y ya un dominico, ¿vale? Alain de la Roche, que sí era ferviente creyente, pero estaba un poco más apartado quizás de lo que era la línea, digamos, los poderes fácticos dentro de esa orden, ¿no? Que echaba a otras cosas en aquel momento. Pues por una aparición mística que tiene relativamente... O sea, es un poco complicado este personaje porque además es dominico, pero también tenía apariciones de San Francisco, sueños místicos. Es un poquito complicado, ¿de acuerdo? O por lo menos el que lo escribió y fue su biógrafo lo hizo complicado. No es tan complicado. Y quería llegar a este punto porque estamos aquí en Santo Domingo, ¿verdad? Pues ahí enfrente estaban los franciscanos. Esto ahora después, cuando llegue el momento, lo voy a explicar en una breve pincelada. Las situaciones geográficas, los emplazamientos, los territorios, que yo de territorio, aunque estamos hablando de una devoción, pero es fundamental lo del territorio, no pasa por casualidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues al final del siglo XV, este señor, pues, es el que va a asentar el principio de la iconografía de la Virgen. Hasta ese momento existía, digamos, este concepto devocional de esta Virgen en concreto, del Rosario, que a raíz de esta victoria de Simón de Montfort en el 13 se va a crear y se va a construir la primera iglesia consagrada al Rosario. Eso es lo que existe de la devoción en ese momento. A partir del siglo XV, del final del siglo XV, este señor le da un poco de realce. Pero realmente aquí, cuando empieza la jugada, cuando está la Madre del Cordero, o sea, el año cero de los rosarianos, para entendernos, es el año 1571. Es la batalla naval de Lepanto. Esa batalla es fundamental por dos cosas.
Primero, porque junto con el Concilio de Trento va a cambiar todo el planteamiento espiritual de Europa occidental. Es la batalla de Occidente del cristianismo contra el moro, contra el infiel y contra el musulmán. Pero ya está bajo los postulados del Concilio de Trento. Los postulados del Concilio de Trento es lo que nos gusta a nosotros. Nuestra religiosidad popular. El concepto de Trento es: saquen ustedes a la Iglesia triunfante a la calle para combatir la pandemia protestante que asolaba a Europa en aquel momento. Ese es el concepto. Ahí es cuando se inventa la Semana Santa, las procesiones y como lo quieran ustedes llamar. Aparte de significar una nueva división política de Europa, que después terminará de otra manera, aquello que pasa, pues que se aunan tanto el poder de todos los estados emergentes modernos en Europa con el papado. Es la primera vez que todo el mundo, Europa occidental, está del mismo lado. Hasta prácticamente muy poco tiempo antes estaban pegando palos unos con los otros. Pero en esa ocasión se ponen todos de acuerdo. Y es fundamental lo de la fecha, el 7 de octubre. El archiduque Juan de Austria, al frente de la Armada Española, pues derrota a los otomanos el 7 de octubre. Y el 7 de octubre, casualmente, es el día que se celebra la festividad de Nuestra Señora del Rosario. Pero es más casualidad todavía, algunos lo saben, que es el día que yo nací. Por lo se me he sentado. Yo nací el día de la Virgen. Ahí está Alfonso, se está riendo, Lorenzo, Vicente también lo sabe. Yo de tarde en tarde, porque los bisiestos son muy puñeteros, tengo la suerte de celebrar mi cumpleaños debajo de la Virgen. Y eso no está pagado. Tiene su problemilla también, ¿no? Cuando te sale de relevo, ahora que tenemos relevo, pues te puedes imaginar, pero bueno, en el pecado va la penitencia. Pues continuamos. ¿Qué va a pasar? Pues que el Papa Pío V pues establece la festividad el 7 de octubre de 1571. Pero no la va a establecer como Nuestra Señora del Rosario. La va a establecer como Nuestra Señora de las Victorias. Por la victoria que conté anteriormente en la época del siglo XIII, por una que hubo posteriormente y por esta y alguna más que hubo por ahí. Va a ser 2 años después, cuando en 1573, en este caso será Gregorio XIII, el que sí instaura la fiesta como Nuestra Señora del Rosario y además establece que litúrgicamente la celebración sea el domingo 1 de octubre. De ahí viene que se celebre la salida procesional ese día. Primer domingo de octubre, ¿por qué? Pues porque la batalla no fue un domingo, la batalla fue un jueves, fue un viernes exactamente, fue un 2, un 3 de octubre. Si hubiera sido domingo, ya te digo yo que es el 7 de octubre y que es el Día de la Virgen. Intentaron aproximar, digamos, la fecha. Y además establece la celebración como una acción de gracias por ese triunfo del cristianismo sobre los infieles, para entenderlo. De esta manera vamos avanzando. Vamos avanzando y nos vamos a ir ya prácticamente al siglo XVIII. El siglo XVIII, en 1716, es una fecha fundamental por lo siguiente. Hasta este momento, a pesar de que esté instituida la fiesta estaba dentro de las fronteras geográficas de los dominicos. O sea, donde no había dominicos, la fiesta no tenía dimensión. Esto suele pasar con muchas fiestas de la Iglesia. Cuando estés leyendo cualquier documento y diga, no, fiesta para el órgano en ámbito de Roma. Claro, no quiere decir de Roma, sino hasta donde llegaba la Iglesia. Entonces, en estas fiestas asociadas a órdenes concretas, tenía difusión donde estaba la orden asentada. Claro, en Marchena estaban asentados en el siglo XVI, no había problema. ¿De acuerdo? Pero claro, donde no estaban, la fiesta no tenía desarrollo. Y va a ser en este momento cuando se va a convertir en una fiesta para toda la Iglesia universal de aquella época. Ahí estamos hablando de Europa, que era lo que se conocía, y ya, evidentemente toda la colonización que ya existía en América, ¿no? Que ya formaba parte, digamos, de la cultura que se conocía. Y después vamos a llegar a un momento fundamental en el desarrollo de la devoción. Y bueno, aquí en Marchena creo yo que lo tenemos claro. Y son las apariciones que se van a producir en el siglo XIX. Lourdes, por orden, y Fátima. Porque la Virgen de Lourdes y la Virgen de Fátima son una Virgen del Rosario. ¿De acuerdo? Es fundamental en el sentido de que hay gente que había estado en las peregrinaciones, ¿no? ¿Verdad? Había estado en Fátima, había estado en Lourdes, ¿verdad? La de Lourdes en 1858, la de Fátima en 1917. Si os fijáis, son unas vírgenes que son muy simples. Son simplemente con una saya, ¿verdad? Con el paño por lo alto, en tonos claros, celeste o blanco. Eso sí, el elemento simbólico y iconográfico que es el rosario, visible. Ese es el elemento identificativo. Y después va a llegar el siglo XX, porque todos los papas del siglo XX eran fervientes devotos del rosario.
sobre todo Juan Pablo II. ¿Por qué? Juan Pablo II sufre un atentado por Aliasca un 13 de mayo del 81, día de la Virgen de Fátima. Y él salva la vida y a partir de ahí se consagra el rosario. Es más, no es que se consagre el rosario, modifica el resto del rosario incorporando 5 salmos más a los 15 existentes. Igual que lo hace con el Vía Crucis, incorpora la estación de la resurrección. La estación de la resurrección, lo cual era un disparate y no estuviera incorporado. Porque claro, evidentemente, yo le voy a explicar un poco así para que me entienda la gente. Lo de la Semana Santa está estupendamente, pero si no hay un señor que hace 2000 y pico de años resucita en tierras de Judea durante la prefectura de Poncio Pilato, aquí no hay nada más que hablar, ¿eh? Eso lo tenemos claro, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿De acuerdo? Y hasta aquí llegamos, digamos, el desarrollo cronológico de cómo va la devoción, cómo aparece, con un elemento clásico, cómo se va adaptando hasta el día de hoy. Y ahora nos vamos a sentar lo que nos interesa, que es nuestra marchera, nuestra alma, ¿no? Claro, que es lo que algunos realmente venían esperando. Bueno, pues como yo contaba antes, partimos de 2 conceptos básicos, como son la presencia de los duques de Arco, fundamental, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, de la Orden de los Dominicos. Nos vamos a ir a finales del siglo XV otra vez. Marchena, pues ya pertenece a esta familia. Y, bueno, la viuda, Beatriz de Pacheco, que es la viuda de Rodrigo Ponce de León, pues funda el Hospital de San Pedro Apóstol. Creo que os suena de algo, ¿verdad? Ese hospital, al principio del siglo XVI, XVII, XX, pues, en fin, los documentos son complicados muchas veces de cerrar exactamente, pero bueno, para entendernos por ahí, pues bueno, pues empieza a ser regentado, entre comillas, porque tampoco está claro si la función del hospital había terminado, si empezaron el asentamiento, está lo mismo. Lo importante es que los dominicos son los que tiran del carro, ¿verdad?, con su devoción del rosario que la llevan a todos lados. Y van a ser ellos los que van a tirar hacia adelante. Pero Marchena es una Marchena muy singular en aquella época, del siglo XVI y del siglo XVII. Mira, os voy a dar un pequeño dato para que más o menos lo entendáis. Marchena tenía 12.000 habitantes, hoy tenemos 20, ¿verdad? En aquella época Sevilla tenía 100.000, 120, 140. La pequeña diferencia, Marchena era la corte chica, era donde se batía el cobre, que no se hacía en Sevilla. Además tenía una ventaja con respecto a Sevilla, que estaba muy cerca de la franja morisca, por entendernos, y estaba en un cruce de caminos entre lo que era la zona oriental y la zona occidental, lo cual le daba mucha ventaja en todos los sentidos. ¿De acuerdo? De hecho, aquí estaban todas las órdenes, los consejeros reales. La disputa entre franciscano y dominico la tenemos mejor representada físicamente en Marchena que en ningún lado. Intramuros y extramuros, separados solamente por 10 metros. Dominicos aquí y franciscanos ahí. Simplemente por una diferencia a la hora de interpretar la concepción inmaculada de la Madre de Dios. Es así, pero es la realidad. Y aquí estuvieron los dominicos hasta que llegaron los procesos de desamortización del convulso siglo XIX. Mendizábal, anteriormente Madoz y tal. Y se tuvieron que ir. Y aquí es donde entra el patronazgo de la Virgen del Rosario. Yo lo estoy contando como si fuera una pequeña historia, pero creo que es lo más ameno y voy introduciendo circunstancias. Cuando los dominicos se tienen que ir de aquí, esa gran festividad que tenía un gran arraigo en el pueblo, porque es que en Marchena llegó a haber hasta 3 hermandades del Rosario. Aparte de la nuestra, estaba la hermandad de los vaqueros y la de Rosario de la Aurora. Eran 3 hermandades diferentes del Rosario. La devoción que ha tenido la Virgen en Marchena. Me refiero a Virgen a nivel genérico, ¿de acuerdo? La Virgen del Rosario. Pues cuando estos dominicos tienen que partir de Marchena, el ayuntamiento da un paso adelante. Nombra a la Virgen como patrona de la villa. Bueno, copatrona, porque también tiene que estar San Sebastián y San Roque, que aunque mucha gente no lo sepa, San Roque también es patrón de Marchena. Hay 2 patrones y una patrona. Pues da un paso adelante y la nombra y financian las fiestas que tenían corridas de toros. Hasta principios del siglo XX había corrida de toros. Yo tengo un cartel chulísimo del año 1908 con toreros de primera fila y eran las festividades de la Virgen del Rosario. Y tira hacia adelante. ¿Pero qué va a pasar? Pues va a pasar una cosa muy simple. El siglo XIX es muy complicado. Es complicado para las hermandades. Y hubo una invasión de los franceses, después vino una guerra de independencia, después hubo revoluciones, levantamientos, volvió la monarquía. Fue muy complicado. Fue un siglo muy convulso. De hecho, seguimos pagando las consecuencias de ese siglo en la actualidad, porque lo que pasó aquí en los años 30, en el siglo XX, es la herencia
del siglo XIX. Y así fue también el siglo XX. ¿Qué pasa? Pues va a pasar una cosa muy simple. A partir de la Guerra Civil, la dictadura de Franco, hay un concepto que es el nacionalcatolicismo, que empieza a fomentar el resurgir de la religiosidad popular, pero orientada, lógicamente, como era todo en aquella época. Y es el momento, Marchena no, porque Marchena siempre tuvo una Semana Santa y tenía unas condiciones un poco diferentes a los demás. Pero bueno, si conocéis otras poblaciones, Alcalá, Dos Hermanas, Écija, vámonos a Sevilla, es el momento de la promoción de viviendas sociales, los nuevos barrios, la aparición de las nuevas hermandades, las nuevas devociones, como el cautivo y tal, para entendernos. Y a partir de ahí se va todo desarrollando. ¿Qué va a pasar? Eso se come a las hermandades de gloria. Y eso pasó también aquí en Marchena. Entonces las hermandades de gloria empiezan un proceso de o desaparición o de fusión con hermandades para sobrevivir. Y es lo que va a pasar aquí en Marchena. Llega el año 84, pues los pocos hermanos que quedaban de la Hermandad del Rosario, de aquella época, que eran herencia de herencia, se produce la fusión. Esta hermandad va el paso adelante en el 84 y a partir de ahí se retoma, digamos, la devoción pública o con pujancia de lo que es la Virgen del Rosario. Y hasta aquí hemos llegado al día de hoy. Empezó a salir otra vez de una manera regular y poco a poco se le ha ido dando el fervor, la dimensión que tenía antaño. Ya lo he contado antes, tenía hasta una propia cartelería de festividad, digamos, de elementos asociados, como hacemos las ferias, fuegos artificiales, todo, específicamente para ella. ¿De acuerdo? Pues esto sería nuestra devoción. Y era para el final, para ya no aburriros, he dejado para el final, digamos, lo que es un poco más específico. Además, voy a pasar un poquito por lo alto, porque tampoco es cuestión de que yo esté aquí. El tema de la iconografía, que realmente es lo que estoy acostumbrado a ver o lo que vemos. Yo he dicho que la iconografía del Rosario específica como tal no existe. Realmente, no es hasta finales del siglo XV, cuando ya hablaba antes de este señor de Alain de la Roche, cuando se empieza a tomar un poco de interés, ¿no? San Andrés de Colonia es la primera representación, pero se van a tomar modelos anteriores. La Virgen de las Misericordias y la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Puñales, los Siete Cuchillos, como lo queréis llamar, que eso prácticamente es contemporánea de ella. El elemento simbólico e identificativo es el rosario. El rosario, una oración, un estado mental de introspección que te acerca, que te permite rezar fuera de la iglesia, que eso es lo importante del rosario. Es ese elemento de conexión. Te permite rezar fuera de la iglesia, allá donde estés. Por eso lleva una cuenta independiente. Cambiaron las rosas, el simbolismo de la rosa de pasión, la rosa de la vida, por ese nudo que se hacía en ese trozo, en ese jirón de tela. Ha ido evolucionando físicamente el concepto y a nivel espiritual. Y después nos encontramos con una representación iconográfica mucho más cercana, en la que ya la Virgen aparece como reina, entronizada, con el niño en brazos, con el báculo en la mano derecha, con corona, con la joya, que es así como la conocemos, como es nuestra Virgen del Rosario. Así que, bueno, yo ya creo que más o menos os he planteado la idea. Creo que no me ha extendido mucho, ¿no? ¿No? Si queréis preguntar algo, tenéis alguna duda, es el momento. Alfonso, ¿tú no me vas a preguntar nada? Bueno, pues yo, mira, antes de terminar, una cosa que sí me gustaría decir. Nosotros, el año pasado, como ha dicho bien Joaquín, fuimos los primeros que volvimos a sacar un paso a la calle con Costalero. Y yo ya le di las gracias a la gente de la hermandad, pero yo particularmente le voy a dar las gracias a José. Yo os voy a contar en 2 minutos cómo fue la historia del año pasado. Aquí está Miguel, que es el hermano mayor, pero bueno, fue José el que... la hermandad sacó su planteamiento de cómo se iban a hacer los actos y tal, en función de las circunstancias. Y estaba yo tomando una cerveza con un amigo y pasó José. Nosotros habitualmente nos vemos algunos viernes y le digo, esperarse que esto va a cambiar. Mañana sale el decreto. Podemos sacar a la Virgen. Y él me decía, ¿tú estás seguro? Digo, échame cuenta. Salió el decreto por la mañana, se lo mandé. Estábamos con la pastora y se reunieron en la Junta y antes de llevar a la pastora a San Juan ya habían tomado la decisión de que salíamos. Adoptamos un protocolo. En aquel momento fuimos pioneros, entre comillas, porque es que lo único que salía era una cuadrilla mía de Sevilla con mi capataz y eso fue lo que se aplicó aquí. Y como buenamente me lo hicieron estupendamente. Se buscó un recorrido alternativo y fuimos y salimos.
Circunstancialmente, bueno, como dice el lema de mi hermandad del Gran Poder, alfa y omega. El último paso que salió fue el patrón, San Sebastián, después vino la pandemia y después vino la Virgen del Rosario, nuestra Virgen del Rosario, para poner en normalidad a toda esta historia. Así que vive la Virgen del Rosario, viva el primer domingo de octubre y viva Marchena. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro vicerrector te va a hacer entregado un pequeño obsequio. Bueno, pues damos por concluido este entrañable acto y os invito al pueblo de Marchena a través de los medios de comunicación, os invito a que participéis tanto en el triduo que se celebrará el próximo jueves, viernes y sábado, como en el Rosario de la Aurora y por la tarde en la procesión. Muchísimas gracias a todos y a disfrutar de los actos.